estemos despiertos, dormidos, etcétera, ¿verdad? Porque la sangre pasa por ahí todo el tiempo. Vean ustedes estos numeritos. Filtra la sangre a razón de 1.100 mililitros de sangre cada minuto. Eso quiere decir que 1 litro de sangre está pasando por nuestros riñoncitos cada minuto, cada minuto, cada minuto. 66 litros por hora. 1.584 litros al día de filtración, ¿ya? Y toda esa sangre cada día, cada día, cada día y cada día. Entonces, es una cuestión espectacular cómo nuestro cuerpo está diseñado para poder limpiar todas las impurezas que nosotros tenemos. Porque recuerden ustedes de que las únicas maneras que nuestro cuerpo elimina las impurezas es a través de la respiración, a través de las heces, a través de la orina, un poquito con el sudor, pero por lo demás, los riñones sacan una gran tarea. Esta cantidad de sangre que pasa a nivel de los riñones es alrededor del 22% del gasto cardíaco. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro corazoncito en una persona que pese alrededor de 70 kilos saca como 5 litros por minuto, ¿ya? Estando en reposo. Si hace ejercicio o hace algo más, pueden ser 7, 9, 10 litros por minuto, ¿verdad? Entonces el gasto cardíaco, el 22% es un montón. Cada uno de los riñones que nosotros tenemos tiene 1 millón de nefronas. Las nefronas son las células que filtran la sangre. A lo largo de la presentación les voy a ir platicando de cómo funciona todo este sistema para que me vayan entendiendo, pero echen punta a ustedes de que hay 1 millón de celulitas en cada uno de nuestros riñones. Y desafortunadamente no muchos se regeneran. Si se dañan, se dañan, ¿ya? Y después de los 40 años empiezan a descender en número. Entonces, mientras más vamos envejeciendo, más tenemos el chance de que nuestras nefronas con F, ¿verdad? Vayan disminuyendo. Entonces, por eso es que es importantísimo cuidarlas mucho, mucho, mucho. Vean ustedes acá las funciones. Ahí hay un montón de funciones que hace nuestro riñón todos los días. Lo primerito, pues obvio, es eliminar las sustancias de desecho de todo lo que nuestro organismo le entra, pasa a la sangre y de la sangre a los riñones como que fueran dos filtros, ¿verdad? Entonces, ese, ese filtrado también es regulado porque regula el volumen. Por ejemplo, hay muchas personas que probablemente nos están viendo en ese momento y tal vez tienen una taza de té, una taza de cafecito caliente o un doble litro de agua pura y se lo están tomando. Entonces, mientras más líquido tome uno, más va a filtrar y pues mejor es, ¿verdad? Pero depende de cómo estén funcionando los riñones, ¿verdad? También regula la composición de esos líquidos. Si nosotros tomamos muy poca agua, ustedes se han dado cuenta que la orina es amarilla espesa, ¿verdad? Pero si tomamos bastante agua, la orina es casi transparente. Entonces, los riñones son los encargados de esa composición. Tiene el equilibrio del sodio, del potasio, son elementos que están ahí y en cada una de nuestras nefronas, como vamos a ver más adelante, el riñón se encarga de sacar si hay demasiado sodio, si hay demasiado potasio y de regular esos electrolitos, ¿verdad? Genera un ambiente estable para todas las células porque si el agua está regulada, el sodio está regulado y el potasio está regulado en los riñones, todas las células del organismo van a estar igual, ¿ya? Filtran el plasma, devuelven a la sangre sustancias que son necesarias, como ya les mencioné, el sodio, el potasio y el cloro, regulación del equilibrio de sodio y potasio, regulación de la osmolaridad y concentración de electrolitos, que era lo que les mencionaba del sodio, potasio y cloro. Nuestro cuerpo se mantiene en ciertos límites de esos elementos. A veces suben y bajan, pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de mantenernos en límites. Y es el riñón con mucho el encargado de mantenernos así, ¿verdad? Regulación del equilibrio ácido-base, el pH de nuestro organismo que oscila entre 7,35 y 7,45. El pH es la acidez o alcalinidad de nuestro cuerpo, ¿ya? Si estamos muy ácidos, nos enfermamos. Si estamos muy alcalinos, también nos enfermamos y por eso nuestro pH está en un límite. Y los riñones son los encargados de mantenerlo, al igual que la respiración, ¿ya? Importantísimo.
Vean esto, regulación de la presión arterial. Más adelantito les voy a explicar por qué motivo. Secreción de metabolismo y hormonas y la gluconeogénesis, que es la creación de glucosa a partir de ciertos elementos químicos que se realizan. Entonces, como ustedes pueden ver, el riñón no solo filtra la sangre, ejecuta todo este montón de funciones adentro de nuestro organismo. Estas imágenes que les pongo acá son específicamente para que ustedes tengan una imagen de cada uno de nuestros riñoncitos. Iniciemos por las imágenes de la derecha. Acá tenemos dos riñones en las cuales ustedes pueden ver en rojo la arteria aorta, que es la más importante del cuerpo, tirando múltiples ramas arteriales que van a nutrir de sangre al riñón. Y al mismo tiempo está en azul la vena cava inferior. Aquí le faltó una ramita porque la vena cava inferior también la sangre que ya fue filtrada sale a la vena cava inferior, ¿verdad? Y luego se va hacia el corazón. En tercer lugar, tenemos esta imagen como en beige que está aquí abajo, o en cafecito, es el uréter. El uréter saca la orina del riñón y la transporta hacia la vejiga. Ahora bien, si pasamos a la imagen del lado izquierdo de la pantalla y hacemos un corte sagital de cómo está prácticamente el riñón, podemos ver que hay una parte que se llama corteza, que es la parte superior que ustedes miran en todo este borde, y luego tenemos lo que se llama la médula, y en cada una de estas como pirámides, porque así se llaman, estas pirámides como rosadas, intensas que se ven acá, acá están las nefronas. Ahí están metidas 1 millón de celulitas con una arteria microscópica, con una vena microscópica y con un tubito que va a generar la orina. 1 millón de tubitos de esos. Al final del día, todos esos tubitos que generan orina van a irla depositando en estas áreas que se llaman los cálices mayores y aquí se forma la orina de tal manera que la orina se forma en estas áreas, en la pelvis renal, luego baja hacia el uréter con dirección a la vejiga. Como ven, es algo interesante, pero muy complejo. Esto es en grande, en macroscópico, pero cuando ya lo vemos en microscópico, vemos esto. Acá tenemos la parte de la corteza del riñón y aquí lo de la médula. Estas son las nefronas. Entonces, en las nefronas tenemos un área en rojo, un área en azul, y entonces acá entra ya vamos a ver otra imagen, la sangre entra a través de una arteria, se empieza a filtrar acá, y entonces se empieza a producir la orina. La orina atraviesa por estos túbulos que ustedes ven acá, empiezan a generar cierto tipo de orina, ahí sucede ese intercambio de sodio, de potasio, de agua. Ahí es donde la orina se hace más cristalina, si tiene mucho sodio, mucho potasio, y en última instancia se empiezan a juntar acá con otro montón de tubitos que se ven acá en gris, se juntan más y más y más hasta llegar a formar una salida de orina en la pelvis renal. Multipliquen esto por 1 millón. En la imagen de la derecha lo que trata de ejemplificarnos es la enorme cantidad de vasos sanguíneos que entran a ese 1 millón de nefronas. Entonces pueden ustedes darse cuenta de que esos vasitos son extremadamente delgados. Y si tenemos los triglicéridos elevados y si ponen tiesas esas arterias y si tenemos los colesteroles malos o empiezan a haber infecciones severas y daño renal en esas arterias, entonces vamos a empezar a padecer de problemas renales, porque son arterias sumamente delgaditas como las de los ojos, como las de la retina, ¿verdad? Extremadamente delgadas. Acá tenemos otras dos imágenes que considero importantes. Acá esta solo es para que ustedes vean la enorme cantidad. Tiene una enorme arteria renal, que es donde entra la sangre, y se va dividiendo en miles de pequeñas arteriecitas que van a irrigar el riñón para que se forme la orina. Acá esto es bien importante.
Acá tenemos un área, un segmento que se llama la cápsula de Bowman, que es esta en amarillo que ustedes ven acá. Entonces hay una arteria que le está llevando la sangre a esta cápsula de Bowman. Esta capsulita es la que decreta cuánto sodio, cuánto potasio va a filtrar, cuánta orina va a dejar pasar hacia los tubos amarillos que están acá. Entonces, acá se genera un manejo sumamente importante de la presión arterial. Como ustedes pueden ver, tenemos 1 millón de estos elementos acá que van a controlar la presión arterial. Pero si las arterias están tiesas, duras y están entrando con sangre a mucha presión, va a haber daño y entonces se empiezan a lastimar. Estas imágenes que ustedes ven acá son imágenes de un riñón normal, ¿ya? De una nefrona normal. Entonces se empieza a formar la orina que va pasando por este enjambre de tubos amarillos que ustedes ven. Y en todo este trayecto, el riñón tiene la capacidad de absorber sodio, absorber potasio, meter potasio, absorber agua, sacar agua y en última instancia dan la vuelta y se juntan con otros tubitos amarillos en números de miles, de miles, de miles para formar un conducto colector lleno de orina. Multipliquen esta imagen por 1 millón. Ahora, solo quiero poner mucho énfasis en esta otra que está en la parte superior derecha de la pantalla. La sangre que entra al riñón entra a cada una de las nefronas a través de una arteriola aferente. Aquí entra la sangre y en este segmento de aquí adentro es donde se regula muchísimo la presión arterial porque ahí se regula el sodio, el potasio y la cantidad de líquido que va a salir. Cuando la sangre ya ha sido filtrada, la sangre sale de este segmento a través de una arteriola eferente, se va a la vena cava y se va de regreso al corazón, pero ya limpia. El residuo que queda acá en amarillo, amarillo verdoso, es la orina. Entonces la orina empieza a caminar acá a través de todos estos tubos que les acabo de mencionar en la imagen inferior izquierda. Y ahí es donde nuestros riñoncitos pueden manejar el sodio, el potasio, el agua, el líquido, el ácido úrico y otros elementos que van a ser eliminados a través de cada uno de nuestros riñones. Como ven, no es tan fácil, es algo complejo cómo funcionan y por eso es de que tenemos que cuidarlos muchísimo. Ok, habiendo dicho eso y ahora que ustedes ya tienen una idea de cómo funcionan nuestros riñones y cuánta sangre están filtrando, vamos a hablar básicamente de enfermedades renales que pueden, la insuficiencia renal que puede ser aguda o crónica. Entonces vamos a hablar de las lesiones renales agudas. Entonces, las lesiones renales agudas se dividen en 3 tipos bien importantes. El primero son las que son antes del riñón, las que son adentro del riñón o intrínsecas, o las que son atrás del riñón o postrenales. Voy a tratar de explicarme. Las lesiones que son antes de llegar al riñón se llaman prerrenales y dentro de ellas están la falta de riego sanguíneo al riñón, una hemorragia muy severa, vómitos en exceso, diarrea en exceso, una herida por arma de fuego y pierde mucha sangre de la persona. Entonces, lo primerito que se queda sin sangre es el riñón. Y eso se le llama hipovolemia. Disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen circulatorio, deficiencia de la autorregulación renal. Como ven, hay insuficiencia cardíaca, hay muchas causas. Cuando pasamos a las causas intrínsecas propiamente del riñón, ahí pueden haber diferentes. Enfermedades como la glomerulonefritis aguda, que son enfermedades que son infecciosas, enfermedades que pueden dañar a los túbulos, enfermedades vasculares, hipertensión maligna, infecciones, falta de un riego, nefrotoxinas. Recuerden ustedes que pueden haber
medicamentos que pueden dañar el riñón interesantemente, ¿verdad? Hay algunos que pueden dañar el riñón, los medios de contraste que utilizan para hacer pielogramas o para hacer algunos estudios radiográficos, hay que ver que los riñones estén bien porque si no, no se pueden hacer ese tipo de estudios, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos pueden dañar propiamente al riñón. Y hay otro tipo de lesiones que son por detrás del riñón y por eso se llaman postrenales. Y dentro de ellos está, por ejemplo, la obstrucción del cuello de la vejiga urinaria. Está el riñón, está el uréter y abajo está la vejiga. Pero si la vejiga tiene algo que está obstruyendo y no deja sacar la orina, este riñón se va a llenar de orina, se va a dañar y se va a dañar y se va a dañar por esa obstrucción en el cuello. También lo mismo ocurre con la obstrucción pélvico-ureterales. Ahí ya son los uréteres los que están dañados y muchos de estos hay que operarlos porque de lo contrario puede haber un daño muy severo a nivel de los riñones. Como ven, tenemos causas de diferentes etiologías que pueden dañar tremendamente al riñón. Pero aquí estamos hablando de enfermedades agudas. Existen otro tipo, las crónicas. Y vean ustedes, como les mencioné al inicio de la presentación, la gran mayoría, 44% es diabetes, 29% enfermedad de hipertensión arterial y 18.4% otras. Hay algunas que son enfermedades de quistes en los riñones, ¿verdad? 1.6%, pero con mucho, hipertensión y diabetes son la gran mayoría. Entonces, por eso es tan importante que cuidemos nuestra presión arterial, que cuidemos nuestra diabetes, que no permitamos esos grandes picos de azúcar, porque de lo contrario, el riñón también va a pagar las consecuencias. Recuérdense que cuando hablé de diabetes, hablé que es una enfermedad que puede dañar el ojo, puede dañar el riñón, puede dañar los vasos de los dedos de los pies y así sucesivamente casi todos los órganos. Entonces, sumamente importante que nosotros podamos manejar bien nuestros riñoncitos, ¿verdad? Ahora, interesantemente, cuando vemos esta imagen de enfermedades renales crónicas, afecta a mujeres de ambos sexos cuando son causas tradicionales, pero en el área de Guatemala, El Salvador, México y todos los que venimos del sur, predominan en hombres jóvenes trabajadores agrícolas. Y vamos a ver una imagen muy sugestiva porque en nuestros países hay muchas personas que trabajan la agricultura y llevan los tanques llenos de veneno para ir a fumigar todas las áreas con cero protección, como vamos a ver en algunas fotografías. Otras causas, ya mencionamos la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Los factores de riesgo son los mismos, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad, por supuesto, ¿verdad? Y acá mencionamos algunas causas asociadas a tóxicos ambientales, trabajos agrícolas, labores extenuantes, áreas endémicas, exposición a tóxicos ocupacionales, etcétera, ¿verdad? Y luego, cuando en la orina si tenemos proteínas altas o proteínas bajas. Esta es la imagen que yo les mencionaba, ¿verdad? Acá estas personas están trabajando para ir a fumigar café, algodón, caña de azúcar, o pueden haber avionetas que pasan fumigando y hay casas abajo, ¿verdad? Entonces las personas están expuestas tremendamente, vean, ninguno usa mascarilla, ninguno usa ninguna protección para trabajar ese veneno. Y entonces, a través de las manos o a través de la respiración, eso entra a nuestra vía y definitivamente entra a la sangre lleva estos venenos al riñón y el riñón los filtra. Pero conforme van pasando los meses o los años, el riñón literalmente se envenena y por eso está muy relacionado con las labores agrícolas que les he mencionado. Para tratar las enfermedades renales, esto es, estoy hablando de cosas muy generales porque mis colegas nefrólogos son ampliamente mucho más especialistas que yo en este campo. Pero déjenme decirles que existen ciertas cosas que son sumamente importantes, ¿verdad? Primero, tenemos una gran población sana, que es la base de esta pirámide.
Luego tenemos personas que están como en riesgo específicamente y esos son los que van a necesitar una atención primaria. Ya vimos la gente que vive en esos lugares, gentes que empiezan a tener problemas urinarios, etcétera. Y luego tenemos la enfermedad renal crónica 1, 2, 3, 4 y 5. Y como ustedes pueden ver, cada una va cambiando de colorcito porque es más peligrosa. Y aquí es donde ya tenemos que ir buscando cómo evitar las complicaciones, cómo ir consultando ya no a un médico general, sino ya a un especialista, a un nefrólogo, para que nos pueda dar ciertas pautas de manejo de cómo manejar la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica. Y esto se puede dar también en niños, no lo había mencionado. Nuestros colegas tienen un enorme armamentario para poder manejar esto, restricción de líquidos, restricción de proteínas, uso de medicamentos, restricción del agua que uno toma, etcétera, ¿verdad? Pero el riñón puede seguirse dañando y seguirse dañando y seguirse dañando. Y entonces, ¿qué pasa? Uno va a irse preparando para la diálisis y la diálisis, estamos ya en etapa 3 o 4 y la diálisis puede ser diálisis peritoneal y diálisis que se convierta en hemodiálisis. Ya lo voy a explicar en unas láminas a continuación. Y por último, un trasplante renal, ¿ya? Pero estos son los casos en los cuales uno necesita un donador, perdón, generalmente es un donador que puede ser un familiar que esté muy cercano a uno porque le tienen que hacer compatibilidad o pueden haber donadores cadavéricos como se hacen aquí en Guatemala, de los dos tipos, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, precisamente esta imagen, la manera de tratarlo es lo primerito, médicamente. Hay múltiples medicamentos, muchas medicinas, muchos elementos que nuestros colegas nefrólogos pueden ayudarnos para trabajar con los pacientes que tienen esto. Pero cuando la enfermedad ya se está pasando a cosas mucho más serias y ya el riñón no está filtrando adecuadamente y literalmente nos estamos envenenando, entonces se da lo que se llama diálisis peritoneal. ¿En qué consiste eso? Pues los médicos le colocan al paciente un tubito a través de la pared del abdomen. Ese tubito lo introducen al peritoneo. El peritoneo es la bolsa que envuelve a los intestinos, por así decirlo, y se mete una sonda larga con un montón de puntitos que son pequeños orificios, pequeños hoyitos, ¿ok? Esta sonda está conectada a una bolsa con un líquido especial. Entonces le meten a uno 1 litro de este suero, lo dejan ahí unos 15, 30 minutos, 1 hora y luego lo sacan. Y esa es la manera como el cuerpo también logra hacer las funciones del riñón filtrando todo el intestino, porque lo que aquí tenemos son 5 o 6 metros de intestino y a través de ciertos procesos químicos, el líquido que está contaminado entra a esta sondita y se va para abajo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos a un paciente pegadito a su máquina, le están pasando el suero, la máquina está haciendo la función de introducirle el líquido a través de esta sondita que ustedes ven en la pared abdominal y luego, después de cierto tiempo, se la extraen. Acá vemos una imagen en la cual el líquido entra limpio, pero ya sale sucio, ¿ya? Entonces, dependiendo del daño renal, eso puede ponerse mucho, mucho más café o necesitar 2 o 3 bolsas en cada sesión. Ahora bien, la diálisis peritoneal no está libre de complicaciones, al igual que cualquier procedimiento quirúrgico. Hemorragia en el sitio donde se colocó la sonda. Perforación del intestino, porque se está metiendo alrededor de los 4 metros de intestino que mencioné. Hemorragia a nivel del peritoneo. Introducción del catéter en la vejiga. Perforación del útero en el caso de que sea una mujer. Insuficiencia respiratoria porque el paciente tal vez le meten demasiado líquido en el abdomen y no puede respirar adecuadamente. Dolor abdominal, desorientación, peritonitis, hinchazón en los pulmones, retención de líquido en los pulmones. Eso también es importante. Entonces, como pueden ver,
Todos esos procedimientos que son invasivos funcionan muy bien para una cosa, pero también tienen su margen de complicaciones. Obviamente eso está calculado y obviamente las personas que lo necesitan tienen que hacérselo porque no hay ninguna otra manera de poder limpiar los pulmones. La segunda es la hemodiálisis. La hemodiálisis consiste en que al paciente se le busca, el cirujano acá buscó una arteria y una vena y entonces a través de estos tubitos que ustedes miran acá, hay un tubo que le está sacando la sangre y otro que se lo está regresando. El tubo que saca la sangre la introduce a esta máquina que es un filtro prácticamente. Esta máquina es un filtro, y entonces la sangre sale hacia la máquina, la sangre se filtra y luego regresa a través del otro tubito a lo que nosotros llamamos una fístula arteriovenosa y entonces ya la sangre regresa filtrada. Entonces pueden haber sesiones de 1 hora de hemodiálisis, de 2 o de 3 horas de hemodiálisis y pueden haber sesiones de 1 vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 4, 5, etcétera, dependiendo de la severidad de la insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Entonces, también no es nada barato. Nada barato. Hacer una hemodiálisis es caro, ¿verdad? Y entonces muchas veces se recurren a los hospitales nacionales que algunos de ellos pues ofrecen este tipo de situaciones, ¿verdad? Al igual que la una ERC, eh, Unidad Nacional del Paciente Renal Crónico, ¿verdad? Que ofrece este tipo de tratamientos. Pero esto no lo cura, ¿verdad? Esto no los cura, los ayuda a mejorar el grado de intoxicación que el mismo cuerpo está generando. ¿Qué complicaciones puede tener la hemodiálisis? Baja en la presión arterial, calambres musculares, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, dolor en el tórax, dolor lumbar, picazón, fiebre y escalofríos. Todas estas están descritas, ¿verdad? Pero si el paciente la necesita, se la tiene que hacer, porque de otra manera la sangre va a seguir sin poder eliminar todos los elementos nocivos que nuestro cuerpo produce. Por último, el trasplante renal. Entonces, el trasplante renal, muy brevemente, voy a hablar de él. Eh, los riñones están ubicados acá arriba en blanco en la imagen y tienen dos tubitos en blanco que bajan la orina a la vejiga. ¿Ok? Entonces, al paciente, primero se hacen una serie de pruebas para que haya un donador. Entonces, al paciente que es compatible con el receptor, se le extrae el riñón, preservando una arteria, una vena y un uréter. Entonces, al paciente se le hace una incisión acá en la parte baja del abdomen, se coloca el nuevo riñón en la parte baja del abdomen. Por supuesto, esto es un resumen muy somero, ¿verdad? Al riñón se le metieron unos sueros especiales para dejarlo sin nada de sangre del paciente que está donando el riñón. Entonces, ya que está completamente limpio, al paciente que está recibiendo el riñón, se le hace una unión entre la arteria ilíaca, esta es la arteria aorta, ¿ya? Y luego viene la arteria ilíaca, se hace una unión para formar la nueva vena arteria renal que le va a llenar de sangre el riñón. Y también se hace una unión entre la vena ilíaca con la vena renal. Y por último, se hace una unión en el nuevo uréter con la vejiga, allá abajo. Es interesantísimo. Yo tuve la oportunidad de ver algunos trasplantes renales y entonces es increíble porque cuando se hacen estas suturas está puesto un clamp, un aparatito que está, una pinza específica que no deja pasar la sangre al riñón, ¿verdad? En lo que el cirujano está haciendo todas estas suturas. Así que las tiene que hacer rapidito porque no está pasando sangre para abajo, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante. El cirujano tiene que hacer pilas para poder hacer esas uniones. Inmediatamente se liberan esas pinzas de la arteria renal, esta roja que ustedes ven acá, la sangre comienza a entrar al riñón, el riñón está súper pálido porque no tiene sangre adentro, inmediatamente se empieza a poner rojizo
y transcurridos unos cuantos segundos empieza a salir la sangre por la vena, se empieza a filtrar y transcurridos unos cuantos minutos se empieza a producir orina. Es algo maravilloso cuando el trasplante renal funciona de una manera adecuada. Y yo he tenido el gusto de poder ver al equipo de gente que trabaja acá en Guatemala y que también lo hacen en México, en Estados Unidos y en otros países de Centroamérica y Latinoamérica, con muy buenos resultados. Acá tenemos al equipo de trasplante renal del Seguro Social, más de 30 años de estar trabajando, llevan más de 665 casos exitosos de trasplantes, ¿verdad? 576 de donador vivo y 89 de donadores cadavéricos. Como ven, utilizan los dos tipos que les mencioné, ¿verdad? Esto sí va a mejorar completamente la insuficiencia renal. Por supuesto, tiene un precio, porque los pacientes los tienen que tener medicados para mantener que no rechace el cuerpo el nuevo riñón. Entonces les dan medicamentos inmunosupresivos y algunos anticoagulantes. Entonces están también sujetos a ciertas complicaciones, ya los que tienen trasplantes renales. El rechazo, infecciones por disminución de las defensas, infecciones bacterianas, infecciones virales, infecciones por órganos y cierta tendencia a algunos tipos de cánceres que podrían formarse. Como ven, todos estos tratamientos son buenísimos, pueden ayudar mucho, pero también tienen sus complicaciones, ¿verdad? Ahora bien, eso es lo que sucede todos los días en nuestros hospitales, pero acá es donde quiero hacer una mención importante de cómo funciona la tecnología epigenética en específicamente los problemas renales. Pero para eso no lo voy a hablar yo, sino que lo va a hablar PubMed, que es la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Aquí me metí a buscar fallo renal y el, la proteína NRF2. Encontré 530 resultados desde 2006 a 2024. Y dentro de ellos me voy a permitir muy brevemente leerles algunos, ¿verdad? Porque es importante que veamos acá. Esta es de la revista Toxinas del año 2020, ¿verdad? Es bastante reciente, ¿verdad? La inflamación y el envejecimiento prematuro en enfermedad renal crónica. La, la inflamación persistente de bajo grado y el envejecimiento prematuro son marcas de un fenotipo urémico y contribuyen a una mala salud, reduciendo la calidad de vida y la mortalidad prematura en enfermedad crónica renal. El factor nuclear eritroide 2 relacionado NRF2 ha probado mejorar las maneras como el cuerpo logra ayudar a estas defensas, ¿verdad? Son son actualmente los candidatos más promisorios para poder mejorar el envejecimiento prematuro. Escrito ahí más claro, no lo puedo decir yo. ¿Ok? Vamos a ver otro artículo más. El ejercicio y la enfermedad renal crónica. Mecanismos potenciales que pueden ser de beneficio fisiológico, ¿verdad? Hay evidencia que se incrementa que indica que el ejercicio tiene un beneficio, un efecto beneficioso en la inflamación crónica y la función cardiorrespiratoria, en el músculo, en la fuerza de los huesos, en los marcadores metabólicos, en los adultos con enfermedad crónica o enfermedades de fallo renal o de trasplante renal. Al momento, los datos al momento nos hablan de que el ejercicio va a generar una menor inflamación de las células inmunes y mejoran gracias a la capacidad que hay del NRF2 y su vía de función en las células renales. Obviamente hay que leer todo el artículo para poder entenderlo. Yo les estoy haciendo un resumen muy somero y este está escrito en la Natural Review de Nefrología de abril del 2023. Es un artículo súper reciente. Entonces, como ustedes pueden ver, esta proteína
que prácticamente es el Genomex de Actives, funciona muy bien con el ejercicio en los pacientes renales. Uno más. El rol de la curcumina en el tratamiento de daño renal agudo. Interesantísimo. Esto viene de la Fitomedicina de septiembre del 2022. Es un artículo de China prácticamente, ¿verdad? Y algo que es importante es de que ellos concluyen prácticamente que estudios recientes han mostrado que la curcumina restaura la función renal, modulando el sistema inmune y liberando mediadores de inflamación, quitando daños de los radicales libres del oxígeno, reduciendo la apoptosis y mejorando la dinámica de las mitocondrias. Literalmente se llama eso tecnología epigenética. Literalmente, ¿ya? Entonces es específicamente lo que los suplementos que vamos a presentar como el Actives de Optimen, el Link y el Genomex, es lo que hacen. Precisamente esas palabras, ¿ya? Y es un estudio hecho en China. Uno más. Marcando la proteína NRF2 en la protección en contra de las enfermedades renales. Acá, el objetivo de esto es buscar eh, un, un poner al corriente, por así decirlo, una revista de los mecanismos protectivos mediados por el NRF2, buscar la información, ¿verdad? Y entonces dar una descripción de estos componentes que pueden marcar el NRF2, su actividad y la prevención de enfermedades renales para utilizarlas en trabajos que se están efectuando en estos momentos para trabajar en estas condiciones patológicas. Lo importante de esto es la conclusión, ¿verdad? Los hallazgos de esta revisión confirman que hay estudios que son necesarios para mantener si el NRB2 puede ser un approach terapéutico seguro para disminuir la enfermedad renal en humanos. Este es un artículo, pero hay muchos artículos que son en ratas, en cerdos y hay algunos que están en humanos. ¿Ya? Este habla más de experimentación y de que hay que hacer muchos más estudios para poder progresar todo esto que les menciono. Otro artículo más. Fibrosis del riñón, fibrosis. El riñón literalmente se pone tieso, se pone duro. Ya no puede filtrar de una manera adecuada y mientras más fibrosis hay, la calidad de función del riñón va a disminuir de una manera tremenda. Entonces, fibrosis renal, de mecanismos a medicinas terapéuticas. Ya, eso también es chino. No pude poner la fecha aquí arriba, pero es importante. Yo creo que es del 2020 también. Ellos hablan que la genética y la epigenética son mecanismos profundos que regulan la fibrosis renal y que la naturaleza reversible de los cambios epigenéticos, incluyendo la metilación del DNA, la interferencia del RNA y remodelar la cromatina, da una oportunidad de revertir o parar la fibrosis con estrategias terapéuticas. Más claro, no lo puedo decir yo. Lo dicen los artículos que están publicados en el PubMed. ¿Ya? Me puse a buscar también curcumina como tratamiento en el fallo renal y encontré 154 resultados. La curcumina es algo que se utiliza por su poder antiinflamatorio y no solo para los problemas renales. Está diseñado para los problemas de, de huesos, de músculos, de riñones, de hígado, etcétera, por su poder tan enorme en la antiinflamación y en la producción de antioxidantes. El uso de la curcumina en el tratamiento de enfermedades renales. Una revisión sistemática y randomizada de estudios, ¿ya?
Tampoco me salteé la fecha, así que pido disculpas por ello. Perdón. La enfermedad renal crónica es una de las causas de morbilidad más significativas y de mortalidad a nivel mundial, que pueden desarrollarse y progresar por una enfermedad renal que llega a su estado final, ¿verdad? Una inflamación incrementada y una reducida capacidad antioxidante comúnmente ocurren en la enfermedad renal crónica en los pacientes con hemodiálisis. La curcumina es un bioactivo componente natural con un poder antioxidante y antiinflamatorio sumamente grande. Entonces, claramente lo están describiendo como ello, ¿verdad? Efectos beneficiosos de los bioflavonoides como la curcumina y algunos otros como la quercetina en la función temprana en los trasplantes renales cadavéricos. Entonces, este sí viene de la revista de trasplantes del diciembre del 2005, ¿ya? Entonces, importante la conclusión. Ellos concluyen que los bioflavonoides como la curcumina mejoran la terapia en la función de los injertos que cuando se hacen recientemente, ¿verdad? Cuando hay un rechazo agudo o neurotoxicidad, se disminuyó cuando se utilizaban dosis altas en el grupo. Estos bioflavonoides mejoran el desenlace inicial en los pacientes trasplantados de cadáveres, ¿verdad? Por la inducción del HO1, lo cual habla de la curcumina de nuevo, ¿verdad? Lo que yo quiero, el mensaje que quiero enviarles es de que los productos que tienen el NRF2, la curcumina, el ácido butírico, que son elementos naturales, que son suplementos, están claramente descritos y no me puse a revisar los 154 artículos porque son un montón, pero como ustedes pueden ver, hay una enorme cantidad de información científica que está relacionada con esto. Entonces, brevemente me voy a permitir hablarles del Genomex, que prácticamente es el mejor inductor y productor de elementos que van a mejorar nuestros genes, tecnología epigenética. Entonces, recuerden ustedes que cuando hablamos de los genes, están metidos adentro de cada una de nuestras células. Todas las arterias y todas las venas que están metidas en nuestros riñones están formadas por esas células. Entonces, el Genomex entra a esas arterias, entra a esas venas, entra a cada una de las nefronas y las va mejorando. Por supuesto que no lo va a hacer de la noche a la mañana, porque la enfermedad renal crónica tardó meses o años en instaurarse, pero hemos visto resultados increíbles. Marielos más adelantito vas a tener la gentileza de compartir con nosotros un testimonio y entonces hay resultados increíbles cuando se tratan estas enfermedades que, dicho sea de paso, recuerden ustedes, son suplementos los que estamos dando, pero mejorando los niveles de NRF2, las enfermedades pueden mejorarse. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho eso, aunque me van a jalar las orejas por ahí porque no debo de decir de que curan enfermedades porque no están diseñados para curar enfermedades, son suplementos alimenticios, ¿verdad? Entonces, reduce el efecto del estrés oxidativo, activa la producción del NRF2 en una porción de 10 a 1 comparado con otros, o sea, es el mejor del mercado. Y ya vimos con los artículos publicados de que sirve para los problemas renales que acabamos de ver. Otro elemento importante, el link. El link tiene una fórmula epigenética enorme. Está constituido por ácido butírico y el ácido butírico es algo que es extremadamente importante para mejorar nuestra salud del sistema gastrointestinal. Nosotros somos lo que comemos. Se nos dañan los riñones porque comemos muy mal, esa es la mera verdad, ¿ya? Y entonces muchas veces
Eh, el hecho de utilizar el ácido butírico hace que nuestras células de nuestro sistema gastrointestinal absorban mejor los elementos que van a llegar, eliminen los que tienen que eliminar. Al mismo tiempo, también lo que hacen es que los gérmenes y las bacterias que nosotros mantenemos en nuestro sistema gastrointestinal aumentan el número de las bacterias que son beneficiosas y al mismo tiempo disminuyen rápidamente el número de bacterias que son maléficas para nuestro organismo, porque tenemos de las dos, ¿ya? Entonces, el link, de nuevo, producido por el ácido butírico y por otros elementos sumamente importantes, nosotros mejora la función cerebral, los trastornos emocionales, el metabolismo, el sistema inmune, mejora la absorción, mejora la piel y la función renal. Ahora, importantísimo mencionar que en el intestino hay una cantidad de células neuronales que son enorme cantidad de células nerviosas, literal. Ahí también se producen muchas enzimas, muchas hormonas. Entonces, es importante que nuestro sistema gastrointestinal esté bien cubierto con este link que está hecho más que todo a base de ácido butírico. Y luego, el Optiment, que el Optiment, lo mencioné, está hecho de curcuminoides y boswellia, como ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Mejora la circulación sanguínea, fortalece las articulaciones, antiinflamatorio natural, no solo de los huesos, porque acaban de escuchar ustedes que desinflama los riñones, ¿ya? Reduce las molestias de los dolores, mejora la flexibilidad, ayuda a la cicatrización y aumenta la fuerza muscular. Y como bien, tiene extracto de curcumina, zinc, extracto de botzuela, y entonces todos estos elementos ayudan a que haya una mejor cantidad de antiinflamatorios y de elementos que van a pelear contra los antioxidantes. Tienen muchos antioxidantes, como ustedes pueden apreciar. Y luego, por último, el aire, que es un activador metabólico que aumenta nuestra energía, aporta una energía natural, está formado por mango africano, Citrus aurantium y poliniconato de cromo, que es sumamente importante, ¿verdad? Que son elementos naturales. Regula el azúcar, regula el colesterol y los triglicéridos en la sangre. Esto es básico, porque eso es lo que se va poniendo tiesas las arterias, tanto de las arterias grandes, las cerebrales, las de los pulmones, las arterias renales, las arterias de la retina, etcétera, ¿verdad? 100% elementos naturales y el aire también aporta vitaminas, minerales y electrolitos, tiene sodio, potasio, cloro, algunas vitaminas, etcétera, ¿verdad? Y ayuda a un correcto aprovechamiento de la insulina, sobre todo para los pacientes diabéticos. Como ven, estos 4 elementos que son suplementos nutricionales tienen un efecto importantísimo no solo en nuestra genética, sino que también en el metabolismo de todo nuestro cuerpo. Ya les dije al inicio de que nuestro cuerpo debe de mantenerse en un equilibrio. Ni mucho sodio, ni muy poco. Ni mucho potasio, ni muy poco.